La anorexia nerviosa, a menudo simplemente denominada anorexia, es un trastorno de la alimentación que se caracteriza por el peso corporal anormalmente bajo, el temor intenso a aumentar de peso y la percepción distorsionada del mismo. Para las personas con anorexia es muy importante controlar su peso y su figura corporal, y hacen todo tipo de sacrificios que suelen interferir en su vida de forma significativa. Para evitar aumentar de peso o para seguir adelgazando, las personas anoréxicas suelen restringir demasiado la cantidad de comida que consumen. Para controlar el consumo de calorías, pueden vomitar después de comer o usar de modo indebido laxantes, suplementos dietéticos, diuréticos o enemas. Además, para intentar bajar de peso, pueden ejercitarse en exceso. No importa cuánto baje de peso, la persona continúa sintiendo temor a aumentar de peso. En realidad, la anorexia no se trata de la comida. Es una manera extremadamente poco saludable y en ocasiones mortal de intentar afrontar los problemas emocionales. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla cuáles son los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento de la anorexia. Recuerda que puedes apoyar al canal dando clic al botón de supergracias. ¿Listos? Aquí vamos. Síntomas. Los signos y síntomas físicos de la anorexia nerviosa están relacionados con la inanición. Este trastorno también incluye problemas emocionales y conductuales asociados con una percepción irreal del peso corporal y con un temor muy intenso a aumentar de peso o engordar. Puede ser difícil advertir los signos y síntomas debido a que la noción de peso corporal bajo es diferente para cada persona, y es posible que algunas no parezcan extremadamente delgadas. Además, las personas con anorexia suelen esconder su delgadez, sus hábitos alimentarios o sus problemas físicos. Los signos y síntomas físicos de la anorexia pueden ser los siguientes: pérdida de peso excesiva o no lograr el aumento de peso previsto para el desarrollo, recuento de células sanguíneas anormal, fatiga, insomnio, mareos o desmayos, cabello fino o quebradizo o pérdida de cabello, ausencia de menstruación, estreñimiento y dolor abdominal, piel seca o amarillenta, intolerancia al frío, ritmo cardíaco irregular, presión arterial baja y deshidratación. Los síntomas emocionales y conductuales pueden ser los siguientes: preocupación por los alimentos, que a veces incluye cocinar comidas elaboradas para los demás pero no comerlas, saltar comidas o rehusarse a comer con frecuencia, negar el hambre o poner excusas para no comer, comer solo unos pocos alimentos seguros, por lo general con bajo contenido de grasas y calorías, adoptar rituales rígidos para las comidas o la alimentación. Por ejemplo, escupir la comida después de masticarla, mirarse con frecuencia al espejo para ver los defectos que se perciben, quejarse por estar gordo o tener partes del cuerpo que son gordas, estado de ánimo indiferente, es decir, falta de emociones, retraimiento social, irritabilidad, disminución del interés en las relaciones sexuales. Causas. Se desconoce la causa exacta de la anorexia. Al igual que con muchas enfermedades, probablemente sea una combinación de factores biológicos, psicológicos y del entorno. Factores biológicos. Si bien aún no está claro qué genes están involucrados, podría haber cambios genéticos que hacen que algunas personas presenten un mayor riesgo de padecer anorexia. Factores psicológicos. Algunas personas con anorexia pueden tener rasgos de personalidad obsesiva-compulsiva que les facilitan seguir dietas estrictas y privarse de comer, aunque tengan hambre. Es posible que tengan una tendencia extrema al perfeccionismo, lo que hace que piensen que nunca están lo suficientemente delgadas. Además, pueden tener niveles altos de ansiedad relacionada con la cantidad de alimentos que ingieren. Factores del entorno. La cultura occidental moderna resalta la delgadez. El éxito y la valoración suelen estar equiparados con la delgadez. La presión de grupo puede ayudar a fomentar el deseo de estar delgado, especialmente en las mujeres jóvenes. Complicaciones. La anorexia puede tener muchas complicaciones en su forma más grave, puede ser mortal. La muerte puede ocurrir de manera repentina, incluso cuando una persona no está excesivamente delgada. Puede ser resultado de ritmos cardíacos anormales, arritmias o de algún desequilibrio de los electrolitos minerales como el sodio, el potasio y el calcio, que mantienen el equilibrio de los líquidos en el cuerpo. Diagnóstico. Si el médico sospecha que tienes anorexia nerviosa, por lo general te indicará varias pruebas y exámenes para precisar un diagnóstico. Normalmente se trata de los siguientes. Exploración física. Puede consistir en medirte la estatura y el peso, controlar los signos vitales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la temperatura.
controlar la piel y las uñas para detectar problemas, escuchar el corazón y los pulmones y examinar el abdomen. Análisis de laboratorio. Los análisis pueden consistir en un hemograma completo y análisis de sangre, más especializados para controlar los electrolitos y las proteínas, además del funcionamiento del hígado, los riñones y la tiroides. También puede hacerse un análisis de orina. Evaluación psicológica. Es probable que un médico o un profesional de salud mental te haga preguntas sobre tus pensamientos, sentimientos y hábitos alimentarios. También puede pedirte que completes cuestionarios de autoevaluación psicológica. Tratamiento. El tratamiento para la anorexia suele llevarse a cabo mediante un abordaje en equipo, que incluye médicos, profesionales de salud mental y dietistas, todos con experiencia en trastornos de la alimentación. La terapia permanente y la educación sobre nutrición son muy importantes para la recuperación continua. Si tu vida corre peligro inminente, tal vez necesites tratamiento en la sala de emergencias de un hospital. En caso de que tengas alteraciones del ritmo cardíaco, deshidratación o una emergencia psiquiátrica, puede que deban hospitalizarte en el caso de complicaciones médicas, problemas psiquiátricos o desnutrición grave, o si el rechazo a comer es continuo. El primer objetivo del tratamiento es que vuelvas a tener un peso saludable. Los profesionales involucrados en este proceso pueden incluir lo siguiente: el médico de atención primaria, que puede brindar atención médica y supervisar tus necesidades de calorías y aumento de peso. Un psicólogo u otro profesional de salud mental que puede trabajar contigo para desarrollar estrategias de comportamiento que te ayuden a volver a un peso saludable. Un dietista, que puede guiarte para volver a los hábitos regulares de alimentación, lo que incluye planes de comida específicos y aportes calóricos que te ayuden a alcanzar tus objetivos de peso. Medicamentos. No hay medicamentos aprobados para tratar la anorexia, porque ninguno ha demostrado funcionar bien. Sin embargo, los antidepresivos u otros medicamentos psiquiátricos pueden ayudar a tratar otros trastornos de salud mental que también puedas padecer, como la depresión o la ansiedad. Si tienes alguno de los problemas mencionados más arriba o crees que puedes tener un trastorno de la alimentación, busca ayuda. Si les estás ocultando tu problema de anorexia a tus seres queridos, intenta encontrar a una persona en quien confíes para hablar sobre lo que está ocurriendo. La anorexia, al igual que otros trastornos de la alimentación, puede tomar el control de tu vida y volverse muy difícil de sobrellevar, pero con tratamiento puedes lograr una mejor percepción de quién eres, volver a tener hábitos de alimentación más saludables y revertir algunas de las complicaciones graves que causan la anorexia. Si te parece útil la información, dale like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Por el momento esto ha sido todo. Esperen el siguiente video. Hasta la próxima.